Los ecos de la palabra. Con el Padre Martín Rodríguez. La Iglesia quiere celebrar el misterio de Dios uno y trino, un solo Dios verdadero en tres personas distintas. Quisiera yo compartir con ustedes algunas cosas que nos van conduciendo para de alguna manera entender nuestra propia vida cristiana, nuestra propia vida de fe. Especialmente aquí, hoy quiero tomar un ejemplo de aquí muy propio de los Estados Unidos. Yo quisiera que todos tuviéramos muy presente que lo que hoy es Estados Unidos, aquí el territorio de estos estados, pues comenzó con el establecimiento, ya sabemos todos, de las famosas colonias, pero me gustaría mucho pensar en la primera de ellas. En 1565, don Pedro Menéndez de Ávila, o el Avilés, estableció la primera misión en lo que es la Florida. Es la primera de las colonias, pero fue establecida como una misión. De suyo fue dedicada a San Agustín. Y de una manera muy hermosa, muy bonita, don Pedro Menéndez de Ávila lo que hizo fue, llegando a esas tierras, establecer y poner una bandera y decir: reclamo estas tierras en nombre de su majestad el rey Felipe II. Felipe II, mis queridos hermanos, el rey español, hijo de Carlos V, me parece que nieto de los reyes católicos, tenían una visión, de acuerdo con el Papa, de hacer una gran misión para establecer hijos de Dios e hijos de España. Y Felipe, el rey Felipe, era llamado el rey prudente, porque siguiendo los consejos que dejó en su testamento Isabel la Católica, decía que ninguno de sus súbditos debería de ser ni esclavo, sino que realmente los hijos de Dios, los bautizados, tendrían que estar subordinados solamente a Dios para establecer su reino, buscar el reino de Dios y su justicia. Y entonces, cuando se reclamó estos territorios para que quedaran bajo la protección del rey Felipe II y seguir los mandamientos que venían del Imperio Español en ese tiempo, creció tantísimo esta manera de vivir en armonía, que incluso lo que hoy conocemos, las Islas Filipinas, se les puso ese nombre en honor a Felipe II. Por eso se llaman Islas Filipinas, en honor a Felipe II. ¿Por qué les digo esto, mis queridos hermanos? Porque realmente cuando se reclamaron estos territorios, eran concebidos como pertenencia del rey, pero no para saquearlos, sino para evangelizarlos y darle hijos miembros de Dios, para que se extendiera el reino de Dios. Esa es la diferencia de esa primer gran colonia de aquí de los Estados Unidos, en el que no habrían esclavos, habría libertad y habría igualdad de todas las personas. Las otras colonias, me parece que la segunda fue Georgia, o algunas otras colonias, ya no me meto mucho en ello, pero lo que sí es cierto es que esa es la diferencia entre una misión
que tiene como vistas engendrar el reino de Dios, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la otra, la colonización, es apoderarse para explotar, etc. Y no es que esté en desarmonía el progreso económico de granjas o el establecimiento de una sociedad, sino que simple y sencillamente, como lo habría dicho Jesucristo en algún momento, busca el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá bien. ¿Por qué digo esto, mis queridos hermanos? Porque la vida, nuestra vida de fe, nuestra vida espiritual, se ve imbuida en dos grandes misterios. Dos misterios que no alcanzamos a comprender y asumir, pero que nos afectan, que nos tocan el corazón. Entonces, el primero de estos misterios es lo que en la Sagrada Escritura se dice en latín mysterium iniquitatis, el misterio del pecado o el misterio de la iniquidad, el misterio malo. Y se nos habla del otro, el misterio de la salvación. El misterio que nos salva es el mysterium salutis, el misterio que nos trae la salvación. Y ese misterio, mis queridos hermanos, es que Dios nos ama, que Dios nos quiere y que Dios se entrega a nosotros, no porque Dios va a crecer quitándonos algo, no, el amor que Dios nos tiene lo lleva a Él a entregarse. Por eso, hoy que estamos celebrando el misterio de la Santísima Trinidad, así como Pedro Menéndez de Ávila puso una bandera y reclamar estos territorios para el Reino de España, en el nombre de Felipe II, para gloria de Dios y de España, cuando nosotros hemos sido bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y así como el rey Felipe alcanzó lo que se llamará la época dorada del reino de España, en que crecerá en cultura, en economía, en todas las áreas, así también, mis queridos hermanos, cuando nosotros vivimos en armonía el misterio de la salvación como hijos de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, nos damos cuenta que se está extendiendo el reino de Dios en cada bautizado. Cuando una persona es bautizada, realmente es quedar consagrada, cum sacrum, para Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y es así, mis queridos hermanos, como cada vez que se bautiza alguien en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Dios pasa a ser Señor nuestro. En la primera lectura que hoy hemos leído, Moisés baja con las tablas de la ley que van a regir ese reino que está estableciendo Dios, y Moisés alcanzará a ver el rostro de Dios y le dirá: Señor, gracias por entregarte a nosotros y por venir con nosotros. Nos queremos entregar a ti a pesar de nuestras pequeñeces y de nuestras limitaciones. Lo que te pido, Señor, es que nos aceptes como si fuéramos cosa tuya. En esto consiste el Señor, en que su señorío, en que Dios es nuestro dueño. Nosotros le pertenecemos a Dios. Pero le pertenecemos a Dios porque somos de Él, pero no como un esclavo, sino como un ser amado. Lejos de, cuando una persona ama, lejos de querer aprovecharse de los seres amados, esa persona se entrega a los seres que ama. Y es lo que nos dice el misterio de la Santísima Trinidad, que nosotros fuimos creados por el Padre, somos creación de Él. Él es el que nos hizo, Él es el que puso el orden en el universo, Él es el que creó todas las cosas,
y aunque hubiera habido desobediencia de parte de nosotros, somos creados por el Padre, somos redimidos por el Hijo, que también es Dios, y somos santificados en ese Espíritu. Así es que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo somos bautizados en esa, como criaturas de Dios, redimidas por amor y santificadas por su Espíritu Santo. De manera que este es el Mysterium Salutis. En eso consiste precisamente el misterio de la salvación, en el misterio de la Santísima Trinidad. No en que exista un Dios solitario, de la soledad y de la nada, sino es un Dios que es Padre, que es Hijo y que es Espíritu Santo. 3 personas en un solo Dios verdadero. Y el Padre es eterno, debemos de entenderlo y de aceptarlo muy bien. Yo casi siempre les pregunto, a ver, mis queridos hermanos, ¿quién es primero en una familia normal? ¿El Padre o el Hijo? A ver, en este momento los invito para que le pregunten a su esposo, a su esposa, a su hijo, ahí, si están en su salita, si están en su casa, en una familia ordinaria, ¿quién es primero? ¿El Padre o el Hijo? A ver, por favor, compártanlo, pregúntense, ¿quién es primero? ¿El Padre o el Hijo? Bien, supongo que cayeron en la trampa. Casi siempre les pregunto esto en las festividades de la Santísima Trinidad, y casi siempre la gente que les permito hablar, les pregunto, ¿quién es primero, el Padre o el Hijo? Y casi siempre me dicen, lógicamente, que es el Padre y después es el Hijo. Y yo les digo, no y no. Son al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque no puede existir un padre que no tiene un hijo, ni tampoco puede existir un hijo que no tenga un padre. Así es que, ¿qué es lo que hizo padre a este señor? Su hijo. Señora, usted no hizo padre a su esposo, lo hizo su hijo o su hija. Porque no puede existir un padre sin hijo. Y al mismo tiempo que empieza a existir un hijo, empieza a existir un padre. Son correlativos, son al mismo tiempo. Así es que si el Padre es eterno, es porque eternamente tiene un hijo, engendrado, pero no creado, engendrado eternamente por el Espíritu Santo, que es el amor con el que el Padre engendra al Hijo, y el Hijo es engendrado por el Padre, consubstancial al Padre, y recibe una misma adoración y gloria. Usted puede adorar a Jesucristo, usted puede adorar al Padre, usted puede adorar al Espíritu Santo, y no es que sean 3 dioses, es un Dios verdadero. Un misterio que no alcanzamos a entender, y lo más lógico es que Dios sea misterio. Cuentan que en el tiempo de San Agustín iba pensando, caminando por las playas allá en el norte de África, iba pensando cómo está que el Padre no es el Hijo, pero sí es el mismo Dios. ¿Cómo está eso que el Espíritu Santo no es el Padre ni el Hijo, pero sí es Dios? ¿Cómo es eso de que hay 3 personas distintas en un solo Dios verdadero? ¿Cómo? Y estaba pensando en esto, y entonces caminando por la playa vio que un niño iba con una conchita al agua y estaba echando el agua en un hoyito. Y le preguntó, oye niño, ¿qué estás haciendo? Y le dijo, estoy poniendo toda el agua del mar en ese hoyito. Ya nomás faltaba que le dijera, y no me interrumpas porque tengo prisa. San Agustín se rió y le dijo,
No entiendes que es de lógica que una cosa grande como es el mar no puede caber en un hoyo tan chiquito como es este hoyo en la playa. Y el niño le dijo, pues es más fácil que yo meta todo el mar en este hoyito a que tú metas todo el misterio de Dios en tu pobre cabecita. Y eso tiene razón. Hoy las teorías más acertadas o más modernas acerca de la realidad de lo que es el universo nos dice que todo el universo, todo, las galaxias, planetas, mares, montañas, todo estuvo reducido en una partícula que le llaman primogénea, muy chiquita. Así es que efectivamente es más fácil que todo el mar entre en un hoyito a que todo el misterio de Dios entre en tu pobre cabecita. El misterio de la Santísima Trinidad hace honor, la Iglesia hace honor al misterio de la Santísima Trinidad en todo. Casi siempre todos decimos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo te absuelvo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El misterio de la Santísima Trinidad nunca lo ha dejado la Iglesia y así nos hace nacer a ese misterio. Yo quiero hoy ofrecer la misa por mi papá, quien se llamó Trinidad, se sigue llamando Trinidad, y también por mi hermano el Padre Trinidad. Quiero ofrecer la misa por ellos, a los que admiro, a los que quiero, a los que aprecio mucho. Y sobre todo, mis queridos hermanos, los invito para que nos dejemos llevar en el misterio de la salvación. Y así como ese reino se dejó gobernar, ese reino de Felipe II, se dejó llevar hasta construir un reino grandísimo que llegaba hasta las Islas Filipinas para dar gloria al nombre de Dios y que luchaba mucho por justicia, que así también nosotros nos dejemos llevar por el misterio de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que sea para darle gloria en lo que somos, en lo que hemos recibido y en lo que nos santifica, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los ecos de la palabra. Con el Padre Martín Rodríguez.